Muy bien. Entonces, para el día de hoy, lunes 26, nos toca hablar, en general nos toca hablar sobre integración múltiple en este módulo esta semana. Repito, hoy es día de repaso. Hoy vamos a recordar lo que debieron de haber aprendido en su curso de cálculo diferencial e integral el semestre pasado sobre integración. Y ya mañana ampliamos lo que se aprendió del curso de diferencial e integral, lo ampliamos a nuestro curso de cálculo avanzado. Entonces, dice, primer comentario, debemos recordar que utilizamos la integración como un operador o una operación, si la quieren llamar así, inversa a la derivada. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, pues significa que yo, por ejemplo, puedo llegar a tener una función. Por ejemplo, voy a usar de ejemplo la función x al cuadrado más 1, que se las puse mucho en el tema de derivadas. ¿Ok? Tengo la función x al cuadrado más 1. Entonces, nosotros ya sabemos que si derivamos esta función, el 1 se convierte en 0 y la x cuadrada se convierte en 2x. Ahí está. Entonces, al proceso de derivar, me sale esto de aquí. Y si yo a esto le aplicara el proceso de integrar, aquí nada más le voy a poner el símbolo de integral, si yo a esto le aplico el proceso de la integración, me tiene que regresar a la función original. ¿Ok? Solemos decir que las derivadas y las integrales son operaciones inversas entre sí. ¿Ok? Ese es el primer comentario. El segundo comentario. Debemos notar que existen muchas funciones que tienen como derivada 2x. ¿Qué otra función tiene como derivada 2x? La voy a llamar g. Otra función que tiene como derivada 2x es, por ejemplo, la función x cuadrada más 5. ¿Ok? Otra función que tiene como derivada 2x es x cuadrada menos 3, por ejemplo. Entonces, viene la pregunta más importante. Si yo tengo 2x y aplico la integración, ¿cuál de las tres funciones mencionadas es la que debo de poner aquí? Y la respuesta es todas. ¿Ok? Yo tengo que poner todas las funciones al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos que ser observadores y ver que la única diferencia entre las tres es el número. Puede ser el más 1, puede ser el más 5, puede ser el menos 3. Y ojalá noten que puede ser cualquier número. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 1 medio, más 5 tercios, se valen fracciones. Más 1.5, más 2.9, también se valen números decimales. Entonces, la idea aquí es que el resultado de la integral de 2x, y le ponemos esto que se llama diferencial, es igual a x cuadrada más un número cualquiera que lo vamos a representar con la letra C. Esta parte es muy importante, ¿ok? Este de aquí, esta madre de aquí, se llama constante de integración. ¿Cuál es el trabajo de la constante de integración? Ah, bueno, avisarnos que en el proceso de integrar había muchos números, había muchas opciones, que son aquí los que puse, el 1, el 5, el 3. Bueno, menos 3. ¿Ok? Existen muchas opciones. Entonces el trabajo de la constante de integración es decirme que ahí debería de haber un número, pero al momento de integrar solamente, no nos es posible saber qué número era. Puede ser cualquiera. Ese es el trabajo de la constante de integración. ¿Qué tenemos que tener mucho cuidado? Que si ustedes hacen una integral y nada más me dejan como resultado x cuadrada, esto automáticamente está mal porque esto se llama integral indefinida. Vamos a ponerle nombre de una vez. Esto se llama integral indefinida. Ajá.
Y la integral indefinida, por fuerzas, debe de estar marcada con una constante de integración. Precisamente haciendo alusión a que ahí debe o puede haber un número, pero que no estamos en las facultades de saber qué número es. ¿Ok? Ese comentario es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de aprenderle a esta diapositiva? Que la derivada y la integral son operaciones contrarias y que si vamos a tener una integral indefinida, ahorita les digo cuáles son las definidas, pero si es indefinida, a huevo tiene que tener esta parte de aquí que se llama constante de integración. No es opcional. Ahora, dice, sin embargo, la integración es más un operador que no solo depende de una función a la cual operar, sino también de un subconjunto en su dominio. ¿A qué me refiero con esto? La derivada necesitaba dos cosas, no sé si se acuerden, ¿ok? La derivada para poderme dar un resultado, tenían que darme, primero que nada, una función. Y después tenían que darme un punto en el cual yo iba a trabajar. Y ahora sí, cuando yo tengo un punto, podíamos calcular la derivada en ese punto y me daba como resultado una cantidad, un número. Y ese número tenía su interpretación y la interpretación es que me daba la pendiente de la recta tangente. Ojalá lo recordemos, es de lo que platicábamos la semana pasada. Aquí está. Ok, haciendo como que el recordatorio de la derivada, ¿no? La derivada depende de una función y de un punto para poderme dar un resultado y la interpretación del resultado es la pendiente de la línea tangente, que era aquí la M. ¿Ok? Eso es uno. Ahora, ¿cuál va a ser la bronca? Las integrales, entonces para poderme dar un resultado, también vamos a necesitar una función. Pero vamos a necesitar una parte del dominio, ¿ok? Aquí ya no es un punto. Recuerden, ¿qué es el dominio? Ah, pues el dominio son todos los números que puedo utilizar. Todos al mismo tiempo. Y me dicen, bueno, para hacer una integración, ¿puedo usarlos todos o puedo nada más utilizar un pedacito? Entonces, por eso aquí me dice un subconjunto del dominio, un pedazo. Entonces, yo nada más voy a utilizar un pedacito del dominio que lo voy a llamar R, porque de hecho lo vamos a, cuando veamos esto mañana, lo vamos a llamar región. ¿Ok? Por eso voy a usar la letra R. ¿Ok? Entonces, yo necesito tener una región en donde trabajar. Ahora, el comentario importante luego es que debemos de recordar que las funciones de una sola variable, su dominio es la recta numérica. Es decir, nosotros utilizamos esto para representar los números que sí se pueden. Si yo tengo nada más una función, más bien, tengo una función que nada más puede utilizar, por ejemplo, del -3 al 3, no hay bronca. Aquí me lo dejan indicado sin ningún problema. Me ponen una línea de aquí para acá. Y esto significa que la función nada más puede utilizar del -3 al 3. Hay funciones que nada más pueden utilizar del -3 al 3. Hay funciones que pueden utilizar todos los números. Hay funciones que tienen que dar un pequeño brinquito. Por ejemplo, aquí sí trabajan, aquí no trabajan, y ya de aquí en adelante sí vuelven a trabajar, por ejemplo. ¿Ok? Todo eso lo medio vimos cuando hablábamos de dominio. Ahora, el comentario es que yo nada más quiero un pequeño pedazo, por ejemplo, de aquí aquí, solamente por dar ejemplo, ¿ok? Y pues también lo coloreamos nada más para usarlo de referencia visual, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, si yo tengo una función, este de aquí es una región en la cual puedo trabajar. La voy a llamar región 1. Ah, bueno, entonces si yo tengo una función y quiero trabajar con la región 1, hago la integral y entonces voy a tener un resultado. Ahora, el comentario es que si cambiamos de región, por ejemplo, en vez de trabajar aquí, me dicen, ¿sabes qué? Trabajo aquí. Ah, bueno. Entonces ahora quiero trabajar aquí, significa que voy a hacer una función, digo, una integral, perdón, de la función con la otra región, ahora la voy a llamar región 2. Aquí está. Ah, bueno. Entonces también voy a tener un resultado.
Único comentario es que estos dos resultados no por fuerzas tienen que ser la misma cantidad, porque me va a dar una cantidad, ¿ok? Pero si yo cambio la región en la que voy a trabajar, si cambio de aquí para acá, o donde sea, si yo cambio la región, la respuesta va a cambiar. Que es lo mismo en las derivadas. Si yo tenía una derivada y cambiaba de, más bien, si yo quería calcular una derivada, si yo tengo en este punto, el resultado va a ser diferente a este otro punto. Déjame los pongo con colorcito. Aquí me dicen, vamos a trabajar aquí. No hay bronca. Pero en el momento que me dicen, ¿sabes qué? Mejor ahora vamos a trabajar acá. En general tampoco no hay bronca, pero el resultado que me va a dar de trabajar aquí no va a ser el mismo resultado que me va a dar de trabajar acá. Ese es el único comentario. ¿Ok? Entonces, las derivadas dependen de puntos, las integrales dependen de regiones. Las podemos estar cambiando y no tiene absolutamente nada de malo. Ahora, pues es lo que les decía ahorita, ¿no? Una parte del dominio de una función de una variable es por lo menos un pequeño intervalo de la recta numérica. Entonces, aquí, esa es la manera común en la que solemos escribir esta clase de cosas. La región, aquí le puse i de intervalo, pero cuando empecemos a trabajar mañana, las voy a llamar regiones, ¿ok? Entonces, la región en la que quiero trabajar es del número -1 hasta el número 4, ya le puse aquí su dibujito. Digo, se me fue este pedacito de aquí, pero creo que no tiene nada de malo. Entonces, nada más me están diciendo, bueno, tú vas a trabajar desde aquí hasta acá. Es cierto que la función puede también trabajar aquí y acá, pero para la integral únicamente me interesa este pedacito y no tiene absolutamente nada de malo. ¿Ok? Vale, entonces yo voy a hacer una integral y la voy a tener en ese pedacito. Bueno. Viene, entonces, donde se define el teorema, es entonces donde se define el teorema fundamental del cálculo, dice. Ya sabemos que las integrales y las derivadas se relacionan, ya hice el comentario. Entonces, esta es la manera en la que se relacionan. Yo tengo una función grandota, de hecho, esta madre de aquí recibe nombre. Es muy interesante ponerle nombre. La F grandota se llama o la podamos primitiva, función primitiva. Entonces, ¿quién es la primitiva? Bueno, si yo tengo una función original, déjenme ver cómo aquí. Yo tengo una función original. Entonces, yo tengo dos opciones. Las integrales que van para la derecha, en este caso, como tal no hay un derecha izquierda nomás en el dibujo, o las derivadas, ¿ok? Son las dos cosas que yo le puedo poner a las integrales. Entonces, simplemente el apodo del lado derecho es función primitiva. Es decir, yo la puedo llamar integral y no pasa nada, pero o sea, también le llamamos primitiva. Entonces, aquí viene la parte importante. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Primero que nada nos dice, si tú tienes una función, aquí está, y la quieres trabajar en un intervalo que va desde A hasta B, es decir, yo voy a tener una función y un intervalo A hasta B. En la diapositiva anterior se los puse del -1 al 3, creo. ¿Ok? Entonces, aquí el problema es que no por fuerzas tienen que ser -1 y 3, puede ser cualquier número, por eso dejo la A y la B. Entonces, tú quieres esta función en esta región, pero que como es una función de una variable, la región es un intervalo, bueno, lo vamos a escribir así. Esta de aquí abajo es la que recibe el nombre de integral definida. ¿Por qué se llama definida? Porque ya me están definiendo dónde voy a trabajar. ¿Dónde voy a trabajar? Voy a trabajar desde el valor de A, que por ejemplo acá arriba era el -1, hasta el valor de B, que aquí va a ser el 3. Nada más en este pequeño ejemplo de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, como la función se puede integrar, vamos a tener una función primitiva que le estoy representando con la F mayúscula. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo?
dice, si vas a integrar en un intervalo definido, entonces tienes que evaluar la primitiva arriba y luego tienes que evaluar la primitiva abajo, es decir, en el numerito de arriba, luego en el numerito de abajo, y los resultados deben de ser restados, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero que nada debemos de recordar que las primitivas se obtienen a partir de fórmulas de integración, ¿ok? Aquí, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, ejemplo dice, queremos calcular la integral de 0 a 1 de x cuadrada. Aquí yo cometí un pequeño error, ¿ok? Es muy importante que todas las integrales, todas las integrales tengan el dx. Aquí tiene que decir dx. Pequeño error de dedo, pero sí necesito que sepan que siempre tiene que tener esta madre que se llama diferencial, porque me indica qué letra voy a trabajar. ¿Por qué? Porque mañana que veamos funciones de varias variables, vamos a tener varias letras. Entonces, si vamos a tener varias letras, yo necesito poder saber con qué letra voy a trabajar. Ahora, ya sé con qué letra voy a trabajar con la X. Ahora sí, ya voy a mi comentario de las fórmulas de integración. Así como tenemos fórmulas para derivadas, también tenemos fórmulas para integrales. Entonces, va a haber una fórmula que diga X a una potencia n diferencial de X se convierte en X a la potencia n más 1 dividido entre n más 1. ¿Qué significa? Ay, más e, siempre más e. Aquí está. ¿Qué significa esto? Pues nada más hacer las comparaciones, ¿no? En este ejemplo que yo quiero hacer la n de aquí arriba, es el número 2 de aquí, aquí está. Entonces, ¿qué me va a decir la fórmula? Pues me va a decir, vuelve a escribir la x, ahí está la x. Pero ahora, a la potencia original, súmale 1. Si la original era 2, ahora la nueva potencia es 3. Pero aquí me marca una división, dice, pero lo tienes que dividir entre n más 1, que vuelve a ser el mismo número de la potencia, 3. Y que no se nos olvide que más c. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Nombre, x cúbica sobre 3 más c es la primitiva, la que estaba llamando f de x mayúscula, ¿ok? Ahora, pero yo no nada más quiero la primitiva, porque no es una integral indefinida, es una integral definida. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que evaluar en B y en A. Es decir, yo quiero f de B menos f de A. ¿Y esto qué significa? Pues nada más significa primitiva evaluada en el número 1 menos primitiva evaluada en el número 0. Oiga, profe, no me acuerdo qué significa evaluar. Es meter el número. ¿Ok? Entonces, la primitiva es esta. Entonces, simplemente en vez de x al cubo, tengo que poner el número solicitado, pues 1. 1 me lo piden al cubo dividido sobre 3. Más constante de integración. Ahí está. Esta es la parte que corresponde a la parte de arriba. Luego dice menos. Ahora es lo mismo, la misma f mayúscula, pero ahora va evaluada en 0. Entonces es 0 al cubo dividido sobre 3. Ahí está. Y también más c lo podemos utilizar. Un comentario importante en las integrales definidas es que siempre, siempre, siempre va a haber más c y más c. Es decir, que estos dos siempre se van a cancelar, disculpen. Entonces, ¿cuál es el comentario importante? Pues que sepamos que la constante de integración siempre se cancela en las integrales definidas. Es por eso que en las integrales definidas la constante de integración no es importante. ¿Qué sí es importante? Pues todo lo demás. ¿Qué me queda todavía? Hacer estas operaciones. 1 al cubo sigue siendo 1. Menos, porque aquí hay un menos. 0 al cubo sigue siendo 0. Pero 0 tercios
es completamente cero. Entonces esto es 1/3 menos 0. Entonces la respuesta final nada más es ese tercio. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el resultado de esta integral definida es 1/3. ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué debemos de aprendernos bien? Cuando la integral sea indefinida, la respuesta es la pura primitiva. Hasta aquí. Yo nada más quiero esto, obtener la primitiva. Pero cuando la integral sea definida, es decir, que tenga numerito abajo y que tenga numerito arriba, el resultado tiene que ser un número. Aquí está, el resultado tiene que ser un número. Que es lo mismo cuando hablamos de derivadas. Primero que nada, yo quiero la derivada. Esa no tiene apodo, no la llamamos primitiva o antiprimitiva, no existe apodo. Entonces, si yo no tengo un punto, quiero la fórmula función derivada, la llamábamos, ¿no? Y ahora sí, si tengo un punto, evalúo y ya voy a obtener de resultado un número. ¿Ok? Eso es lo que necesito que aprendan. Tenemos funciones derivadas, tenemos funciones primitivas y hasta después ya tenemos números. La parte más importante para un curso de cálculo diferencial integral es esto de obtener las primitivas. ¿Por qué? Porque existen muchas reglas para obtener las primitivas de una función. Existen muchos métodos. En su curso de cálculo diferencial integral, si hubiéramos tenido un buen maestro, debemos de ver por lo menos cambio de variable, integración por partes, fracciones parciales, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, y por lo menos estas 5 me vienen ahorita a la mente. ¿Ok? Entonces, existen muchas maneras de hacer integrales. Repito, hacer integrales con el objetivo únicamente de determinar la primitiva. Una vez que tenemos la primitiva, si la integral fuera definida, lo único que tenemos que hacer es evaluar. Evaluar no es tan difícil, especialmente porque lo podemos hacer con una calculadora. Entonces, que no se nos olvide que aquí la parte más importante es encontrar la función primitiva. Ese va a ser nuestro objetivo principal. Ahora, vamos a la interpretación geométrica. ¿Ok? ¿Qué pasó en la integral del ejemplo de atrás? En la integral del ejemplo de atrás me dieron una función. La función es x cuadrada normalita, que si recuerdan, ojalá recuerden, su gráfica es nada más una parábola. Me va a salir toda cucha, pero me salió re bien. Ahí está. Su función, su gráfica es una parábola. ¿Ok? Entonces, pero también me dieron un intervalo. Me dijeron del 0 al 1. Por eso era integral definida, porque me dijeron dónde trabajar, del 0 al 1. Entonces, aquí viene el comentario importante. ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos que la interpretación geométrica de la integral definida en un intervalo es la conocida área bajo la curva. ¿Qué quiere decir eso? Esta línea verde es la gráfica de la función. Si se fijan, sería este pedacito, pero nomás es un pedacito. ¿Por qué nada más es un pedacito? Porque a mí únicamente me interesa trabajar desde el número 0 hasta el número 1, que sería de aquí a más o menos aquí. Nomás ese dibujo está muy chiquito y no es muy importante. ¿Ok? Entonces, a pesar de que la gráfica sí puede llegar a ser completa, ahorita nada más me interesa trabajar desde aquí, desde el 0 hasta el 1. Y aquí está la gráfica de la función, es la línea verde. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Con el eje de las X, e imaginándome una línea punteada aquí que me dice dónde debo de terminar porque yo no quiero pasar de aquí, se forma con la curva de la función y con estas dos líneas imaginarias esta área de aquí. Es una superficie, ¿ok? Y como toda superficie, nosotros le podemos medir su área. Área del círculo, pi por radio al cuadrado. Área del cubo, del cuadrado, perdón. Área de un cuadrado, pues lado al cuadrado, ¿no? Área de un rectángulo, pues base por altura y cositas así, ¿no? Entonces, la idea es la misma. Esto es un área. Pero lo interesante es que si arriba hay una función, la integral
es la que nos ayuda a calcular esta área. ¿Ok? La integral calcula área bajo la curva. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener como intervalo de 0 a 1, hubiéramos tenido de 0 a 0.5, por ejemplo? Ah, bueno, pues la única diferencia es que en vez de haber trabajado hasta acá, tendríamos que haber trabajado hasta la mitad, hasta el 0.5. Entonces la que nos hubiera interesado es el área que se forma aquí. ¿Ok? Entonces, nada más es tener cuidado. El significado siempre es lo mismo, pero depende del intervalo de definición. Si me dicen del 1 al 2, ah, bueno, pues ahora me interesaría de aquí hasta el número 2, que más o menos va a estar aquí. La línea se va para arriba y pues a mí me interesaría todo este pedazo hasta aquí. ¿Ok? Ese es el trabajo o más bien es la interpretación geométrica de las integrales. El nosotros poder calcular estas áreas bajo la curva. ¿Ok? Y el resultado obviamente cambia según donde yo esté trabajando. Pero que no se nos olvide eso, es un comentario sumamente importante. La integral me da como resultado el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, dice, ahora vamos a la parte más importante, ¿ok? A la que le tenemos que tener más cuidado. A la parte de los métodos de integración, ¿ok? Yo ahorita nada más voy a recordar los dos más sencillos y los más importantes. ¿Por qué son los más sencillos y los más importantes? Todos los métodos de integración pueden llegarse a combinar de cierta manera. El objetivo nada más es obtener la función primitiva, pero todos los métodos de manera separada pueden mezclarse y llegar al mismo resultado. Aquí la única diferencia es que el camino que nosotros elijamos puede llegar a ser más sencillo o más difícil. Así como de, sí, voy a resolver una integración por algo que se llama cambio de variable. Aquí está el resultado y aquí está el problema. Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo por algo que se llama integración trigonométrica. Bueno, entonces hago mi integración trigonométrica, 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 y sí pude llegar al resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que pues fue un método que me tardó todavía más. Y si yo puedo y quiero elegir otro, sí, por fracciones parciales, sí, vas para acá, luego haces un cálculo, luego se enreda poquito con lo trigonométrico, luego se viene, luego se va, chalala, chalala. ¿Ok? Lo único que quiero decirles es eso. No es que exista un único método para resolver una integral. Aquí el comentario sería que tratemos de utilizar el método más adecuado. Y yo ahorita lo único que voy a hacer es darles un repaso, un recordatorio o enseñarles, si no lo saben, de manera rápida cómo funcionan los más sencillos, que es el método de cambio de variable y el método de integración por partes. ¿Ok? Primeros comentarios, que de hecho no lo escribí, creo que no va a ser necesario, pero, o sea, no lo escribí en la presentación, pero no está de más que lo recordemos. La integral, al ser pariente, al ser inversa de la derivada, cumple con las propiedades lineales. Ojalá se acuerden cuáles eran las propiedades lineales. Las propiedades lineales dicen que si tienes cosas sumadas, entonces puedes calcularlas por separado. Hacemos la integral de f por separado y luego le sumamos el resultado de la integral de g. Perdonen, ahí está. Y la otra propiedad lineal dice que si tienes un número multiplicando una función, dejes el número fuera. Es decir, que lo multipliques al final. Primero que calcules la integral de la función y que no va a pasar absolutamente nada mal. ¿Ok? Estas son las que se llaman propiedades lineales. Las tienen las derivadas y por ende también las integrales las tienen que tener. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a la parte importante. Vamos a hablar sobre integración. Primero con cambio de variable. Estos ejercicios los voy a realizar en el pizarrón. Entonces, denme un momento para copiar el ejercicio en el pizarrón y ahorita lo cambio. Voy. Queremos hacer la integral de la función 2x de x, 2x diferencial de x, todo dividido entre x al cuadrado más 1, ahí está.
¿Ok? Entonces, déjenme migro la pantalla nada más. Ahí está. Bueno, esto no lo necesito. ¿Ok? Entonces, ahí está. Yo quiero realizar esa integración. ¿Qué tenemos que hacer para poder realizar esa integración? Ah, bueno, la integral de cambio de variable funciona cuando nosotros podemos identificar la parte de una función, más bien la derivada de una función adentro de la integral. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente significa que si aquí somos observadores, x cuadrada más 1, su derivada es 2x. Entonces, las dos están adentro de la integral. Aquí está el x cuadrada y aquí está el 2x. Entonces, se llama cambio de variable porque vamos a cambiar la letra, que de hecho es algo parecido a la regla de la cadena. A esto lo voy a llamar u. ¿Ok? Entonces, x cuadrada en este momento se va a llamar u. Y yo sé que esta es su derivada, entonces en simbolismo normal sería la derivada con respecto de x de u. Pero esta partecita de aquí se puede escribir de otra manera. A pesar de que no es teóricamente correcto, lo utilizamos así. Es un truco todo ahí raro. Aquí agarro el dx y yo digo, ah, bueno, el dx está dividiendo. Entonces lo voy a pasar al otro lado multiplicando y no me genera tantos problemas. Entonces aquí dice 2x dx. Y del otro lado nada más se quedaron la d y se quedaron la u. Las pongo juntas porque como ya son lo único que hay, la línea de fracción ya no es necesaria. Entonces aquí está. Entonces, el método de cambio de variable, su único trabajo es sustituir. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, yo quiero resolver una integral que tiene una fracción. Y por ejemplo, en la parte de abajo está x cuadrada más 1. Ah, bueno, no hay bronca. X cuadrada más 1. Pero el x cuadrada más 1, ahorita lo estoy llamando u. Entonces pongo la parte u. ¿Por qué? Porque x cuadrada más 1 y la u son lo mismo. Estoy haciendo un cambio de variable. Estoy haciendo una sustitución. Ahora, arriba dice 2x de x, pero aquí lo tengo. Entonces, 2x de x se va a llamar du. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esta integral y esta integral son la misma después de un cambio de variable. Significa que nada más tenemos que resolver esta. Esta ya es una integral fácil que podemos encontrar en cualquier formulario. ¿Cuál es la diferencia? Que es muy probable que nuestro formulario diga x, pero nosotros hablamos cuando estábamos en derivadas que si la fórmula dice x, la podemos ampliar a utilizarla con cualquier letra y no pasa nada. ¿Ok? Entonces, la fórmula con x, de hecho le puse u, perdón, la fórmula con x en nuestro formulario diría dx dividido entre x, su integral es logaritmo de x más c. Ah, bueno, pues significa que para la u funciona de la misma manera. Si es de u sobre u de x sobre x, entonces aquí nada más en vez de ponerle el logaritmo de x, le tenemos que poner logaritmo de u. Ahí está. Nunca se nos debe de olvidar constante de integración. Ya acabamos, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que la integral tiene la letra x. La letra u es un punto intermedio, una herramienta para calcularlo, pero no es parte de la respuesta. Solamente tengo que sustituirla. Aquí dice u, pero la u vale x al cuadrado más 1. Entonces, literalmente lo que tengo que hacer es cambiar esa u por x al cuadrado más 1, respetando todo lo demás, respeto el logaritmo y respeto el más c. Entonces, ya acabamos, esta es nuestra respuesta. La integral de 2x de x sobre x cuadrada más 1 es igual al logaritmo natural de x cuadrada más 1 más c. ¿Cómo supimos eso? Ah, pues porque existe
una fórmula de integración. ¿Cuál es la única diferencia? Pues la fórmula de integración tenía anotada la letra X, pero nosotros debemos de ser conscientes y ser capaces de identificar que podemos cambiar las letras solamente respetando la fórmula. O sea, lo que me diga la fórmula que voy a hacer, lo hago, punto. ¿Ok? Entonces, este es un primer ejemplo de integración, con cambio de variable. ¿Ok? Entonces, aquí está y ya nada más tendríamos que ponerle, bueno, entonces respuesta. Esto es igual a logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más constante de integración. Aquí está la integral indefinida. ¿Por qué si tiene c? Porque aquí no tiene límites. Si tuviera límites, aquí de 0 a 1, por dar un ejemplo, bueno, la cosa cambia. Pero no es el objetivo en este momento. Bien, ¿dudas o comentarios en este punto? Muy bien. Si fuera, por ejemplo, en la parte de arriba, en vez de 2x fueron 3x, ¿ya no es posible realizar esta función o sí? Sí se puede, pero con ciertas reglas adicionales. El siguiente ejemplo va a tener algo de estas reglas, ¿ok? Entonces vámonos mejor al siguiente ejemplo. Pero sí es importante el comentario, o sea, con el puro 3 directo no se puede, porque ahí decía, de hecho en el pizarrón dice, déjame lo pongo poquito, dice que se agüitó. Ahí voy. Aquí está, perdón. Aquí, el comentario es que aquí directamente nos apareció el 2. En este ejemplo apareció directamente el 2. Ese es un comentario, ¿ok? Pero en general no tiene nada de malo, ¿ok? Si aparece un 3, va a haber reglas que nos van a ayudar a corregir esa pequeña situación. Y ahorita las vamos a ver en el siguiente ejemplo. Primero vamos a verlo, ¿no? El ejemplo ahora es la integral de x por el seno de fulanito de tal, chalala, chalala, chalala. Entonces, déjenme primero lo copio en el pizarrón y ahorita lo hacemos, denme un momento. Ahora, este ejemplo está un poquito más difícil. ¿Por qué va a estar más difícil? Este ejemplo necesita 2 veces el cambio de variables. Así está planeado, que lo vamos a necesitar 2 veces. X multiplicado por el seno de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ahí está. Todo dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y ya le pongo su dx porque todas las integrales lo deben de tener. ¿Ok? Ahora sí, ya está. Déjenme lo presento el pizarrón. Ahí está. Ok, entonces, queremos resolver esa integral. Si se fijan, tiene varias partes y de hecho una está repetida. Tiene una x normal, tiene un seno, tiene x cuadrada más 1 y de hecho está adentro de una raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, recuerden que la idea es identificar que haya una derivada, o sea, una función y su derivada ahí mismo. Hay que ser observadores. En este ejemplo, aquí lo que podemos pensar es que el x cuadrada más 1, su derivada sería 2x. ¿Cuál es la bronca? Que el 2 no lo tenemos, ojalá lo alcancen a visualizar. Este 2 no está, ¿ok? Entonces yo quisiera que esto fuera la u y que esto fuera du. Exactamente como en el ejemplo anterior, ¿se alcanzan a fijar? Pero yo no tengo este 2. Bueno, hay una regla. ¿Cuál es la regla? Los números, solamente los números, se pueden multiplicar y dividir como si se despejara una ecuación sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que este 2 que multiplica, tengo todo el derecho de pasarlo dividiendo. Entonces vamos a tener x diferencial de x y acá voy a tener du sobre 2. Repito, esto fue posible únicamente ¿por qué? Porque tenemos números. Solamente se puede hacer este movimiento con números. Ahora sí, ¿cuál es nuestro objetivo?
sustituir x de x. Oiga, profe, pero están separados. Recuerden que en la multiplicación el orden no importa. Es exactamente lo mismo si yo lo tuviera aquí a que lo tuviera acá. ¿Ok? El chiste es que estén realizando la operación adecuada, que se multipliquen. Pues x multiplica, esto multiplica, no hay ningún problema. Entonces, esto de aquí es esto y esto. Y eso se convierte en du sobre 2. ¿Sí se alcanza a notar eso? Ahora, x cuadrada más 1 aparece 2 veces. No hay bronca, hay que sustituirlo. La x cuadrada más 1 se tiene que cambiar por u, pero tenemos que respetar las demás operaciones. Hay un seno, hay una raíz cuadrada y hasta adentro está. Y también aquí hay una raíz cuadrada y adentro está. Entonces tenemos que respetarlo. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Entonces, yo ya hice un primer cambio de variable. La x cuadrada más 1 se convierte en la letra u. ¿Por qué empecé con S? Más que nada porque si somos observadores, como nada más le faltaba el 2 para convertirse en su derivada, recuerden que esta es la derivada, solo le faltaba el 2, entonces es así como de, bueno, pues los números sí se los puedo poner o los puedo despejar, entonces no me genera problema. Ahora, esa integral todavía tiene que realizar otro cambio de variable. Y ahora tenemos que ser observadores. ¿Cuál nos sirve? Bueno, aquí nos sirve la raíz cuadrada de u por el hecho de que está adentro de otra función. Es una de las razones, no es la única, pero es como que lo fácil de ver. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa si a la raíz cuadrada de u la cambio por otra letra? Por ejemplo, yo voy a usar la letra z. Bueno, pues lo primero que tenemos que recordar es que yo necesitaré su derivada. Entonces, primero tenemos que recordar la derivada. En el formulario de derivadas, luego dice que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. Diría de x en nuestro formulario, pero pues aquí queremos la u. Y nada más que no se nos olvide que es derivada con respecto de u, porque estoy trabajando la u de z. Pero por lo que vimos hace ratito, yo aquí puedo escribir el de u y esto nada más dejarlo como dz para mayor comodidad. ¿Ok? Ahora, el problema y la pregunta es, ¿lo que yo acabo de escribir es útil o no? Porque si no es útil no tiene nada de malo, solamente buscamos otro cambio de variable, no pasa nada. ¿Ok? Pero sí es útil. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo el du, el 2 y la raíz cuadrada de la u, aquí están, du, el 2 y la raíz cuadrada de la u, aunque no estén escritos en el mismo orden, por las operaciones que realizan significan lo mismo. El 2 abajo divide, la raíz cuadrada abajo divide, pero el du arriba o afuera multiplica. Entonces, toda esta parte de aquí es exactamente igual a este y este, todos juntos. Es decir, lo voy a encerrar en un circulito y todo esto junto se puede convertir en la dz. Entonces hacemos el cambio. Se va a convertir en dz. La raíz cuadrada de u se convierte en z. Aquí está. Esta ya la usé. También se podría convertir en z, pero esta ya la usé en un cambio, entonces ya no aparece. Nada más aparece esta. Entonces dice seno de z. Ahí está. Y lo único que tenemos que tener cuidado es que esa parte ya aparece en un formulario de integración normal. Obviamente el formulario diría con x, seno de x se convierte en menos coseno de x, pero aquí como estoy con z, pues respeto la z. Menos coseno de z más c. Ya acabé, la respuesta es no, porque mi integral tenía la letra x. Entonces nada más hay que regresarse poco a poquito hasta volver a tener la letra x. ¿Cuánto vale z? Pues la z vale raíz cuadrada de u. Pues empiezo por ahí. Menos coseno de, pero dice z. Bueno, la z es raíz cuadrada de u más c. Ahí está, ya hice un primer cambio. Ahora necesitamos hacer otro. ¿Cuánto vale la u? La u vale x al cuadrado más 1. Pero recuerden, hay que respetar las demás operaciones. Hay que respetar el coseno y hay que respetar la raíz cuadrada.
Entonces esto queda escrito como menos coseno respecto a la raíz cuadrada, pero la u se cambia por x al cuadrado más 1 más c. Y aquí está la respuesta de nuestra integral original. ¿Cuál fue el comentario sobre este ejemplo? Que necesitó dos cambios de variables. El primero fue que la u es igual a x cuadrada más 1 y el segundo fue que la z es igual a la raíz cuadrada de u. ¿Son los únicos cambios de variables posibles o los únicos que nos sirven? La respuesta es no, pudimos haber utilizado varios. La única diferencia es que estos nos fueron adecuados y terminamos relativamente sencillo nuestro ejercicio. ¿Ok? Relativamente, eso ya depende mucho de los gustos, ¿no? Y de qué tanta práctica le tengamos. Lo óptimo sería pues, que le tuvieran un chingo de práctica a este tema, pero pues si no, pues ni pedo, ¿no? Bien, ¿dudas sobre este ejercicio? Muy bien. Entonces, nada más. Dicho con palabras, el cambio de variable se utiliza para cuando tenemos una integral relativamente difícil, ¿ok? Esta de aquí jamás nos va a aparecer en un formulario de integración, no directamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer el cambio de variable para tratar de encontrar una que esté más sencilla. Y si esto no salió tan sencillo como quisiéramos, pues nada más repetimos el mismo proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontremos una integral lo suficientemente sencilla para poder encontrarla en cualquier formulario de integración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del cambio de variable? Pues agarrar una integral difícil y convertirla en una integral fácil para poderla sacar de un formulario. Nada más. ¿Ok? ¿Dudas sobre eso? Muy bien, excelente. Entonces, esto fue integración por cambio de variable. Ahora vamos al siguiente método que se llama integración por partes. La integración por partes es muy importante porque tiene su propia fórmula. Incluso hay una mnemotecnia bien chida para las integraciones por partes. ¿Ok? Las integraciones por partes son equivalentes a la regla de la multiplicación. Recuerden que la integral va a respetar sumas y multiplicaciones con números, pero jamás va a respetar multiplicaciones entre funciones. Si se fijan en el ejemplo, x cuadrada y e a la x son dos funciones diferentes, muy diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, integral de u de b, ahí voy, u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Esta es la fórmula para la integración por partes. Tiene una mnemotecnia bien chida, a mí siempre me ha gustado. Dice, un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. ¿Ok? Hay mucha gente que le gusta esta mnemotecnia con vacas, no sé por qué. Dicen que un día vi una vaca vestida de uniforme. Funcionan igual. Si ven valientes soldados, si ven vacas, no hay bronca. El chiste es que nos aprendemos la fórmula, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado? La U representa funciones normales y la DB y la DU, en este caso, siempre van a representar derivadas, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender a utilizar estas fórmulas porque son muy importantes. Entonces, obviamente vamos a hacer el ejemplo. Déjenme primero borro lo que está en el pizarrón y ahorita lo empezamos a hacer. Denme un momento. Entonces, queremos calcular la integral de x al cuadrado e a la x diferencial de x. Ahí está, ya la escribí, entonces déjenme lo proyecto. Ahí está. Entonces, quiero escribir la integral de e a la x de x.
¿qué debemos de recordar? ¿Qué debemos de siempre tener presente? Primero que nada, la fórmula. U de B es igual a B. Perdón, la dislexia. U por B menos la integral de B de U. Esta es la fórmula genérica para la integración por partes. Ahora, desventajas de la integración por partes, y de hecho por eso se llama por partes, porque tiene que tener otra integral, ¿ok? No hay bronca. Lo que nosotros tenemos que hacer es dividir lo que vamos a integrar en dos partes que se están multiplicando. Uno va a ser llamado U y el otro va a ser llamado dB. Y lo que nosotros tenemos que hacer es calcular quién va a ser du y quién va a ser la v, para nosotros nada más tener que sustituir. Ahora, ¿quién va a ser la u? Pues x cuadrada ahorita. ¿Quién va a ser db? E a la x. Y como está derivado, de preferencia déjenle puesto el diferencial. Si no se lo ponen en general, sí es un error teórico, pero para el proceso no tiene nada de malo. Ahora, si la u es la original, du tiene que ser su derivada, entonces tiene que ser 2x, y como es derivada, de preferencia ponerle dx. No hay bronca si no se lo ponen, pero que sepan que se va a necesitar. Ahora, aquí es al revés. Yo tengo la derivada que era e a la x, entonces necesito saber quién es la original. ¿Quién es la original? Ah, bueno, si de arriba para abajo es mediante derivadas, entonces de abajo para arriba tiene que ser mediante integrales. ¿Qué significa eso? Que tan solo para esta parte necesitamos hacer una integral. Aquí puse un ejemplo sencillo. Si ustedes ven un formulario, la integral de e a la x diferencial de x es e a la x más c. Pero en el proceso de integración por partes, la constante de integración se pone hasta el final, hasta que terminemos. Entonces, integral de e a la x, pues vuelve a ser e a la x. Esto fue pensado plan con maña, para que no nos salga tan difícil el ejercicio, ¿no? Ahora, ya identifiqué, la u es x cuadrada, du es 2x, db es e a la x y la b también es e a la x. ¿Qué tengo que hacer? Pues solamente sustituir en la fórmula de la integral por partes. Dice, u multiplicado por v, que son los dos de arriba, x al cuadrado multiplicado por e a la x. Ahí está. Y le sigo. Menos. Aquí la bronca es que me aparece otra integral. Ahí está. B de U, ¿cuánto valía la B? E a la X. Y du es 2x de x. Nada más lo voy a escribir en este orden, porque me va a convenir, pero ustedes saben que el orden no importa, ¿ok? Existen ejemplos sencillos donde solamente tenemos que responder esta integral con una fórmula y ya acabamos, pero este no es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque el 2x está multiplicando el e a la x, significa que tenemos que volver a utilizar la integración por partes. A esto se les llama integrales anidadas. Nada más porque está una dentro de la otra, ¿ok? Entonces, pues ni pedo, tenemos que volver a utilizar el proceso de integración por partes. No hay bronca, lo volvemos a hacer. Entonces, otra vez, alguien tiene que ser U, alguien tiene que ser dB. En este caso va a ser 2x y en este caso va a ser e a la x. Y como es derivada de preferencia, ponerle dx. Ahora, calculamos du y calculamos la v normal. Aquí, si se fijan, es la misma que hace rato, entonces no hay tanta bronca. Vuelve a ser e a la x. Derivada de 2x, solamente 2. Que no se nos olviden que está derivado con la letra x. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sustituir, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que ya se tenía escrito y con las leyes de los signos, ¿ok? La respuesta original, toda completa, es x al cuadrado e a la x menos, y aquí es donde entra lo importante. Nosotros, esta partecita verde es para hacer una segunda integración por partes, entonces es un proceso adicional, por así decirlo. Y ahora sí, en este corchete voy a poner nada más el resultado de la integral, de la pura integral. Ah, pues ahora sí, esa integral vuelve a necesitar fórmula de integración por partes, pues lo hacemos con calma, dice. U por B,
Ahorita la u es 2x y la b sea la x. Aquí le pongo 2x sea la x. Fórmula de integración por partes, menos la integral, puta, otra vez. Pero ahora es b de u. ¿Cuánto vale la b? E a la x. Y el du vale 2dx. El 2 lo voy a poner primero y el dx lo voy a poner hasta afuera. Ahí está. Ahí está. Este menos tiene que afectar a todos, entonces primero voy a hacer los cambios de signo. X cuadrada, e a la x, menos 2x, e a la x, menos con menos es más. La integral de 2, e a la x, de x. Aquí todavía hay otra integral que realizar. Pues ni pedo, hay que realizar esa integral. Pero esa integral está facilita. Porque el 2 ya no es función. Si dijera 2x, es función. Pero solamente decir 2 es un número. Y los números se salen de las integrales. Entonces va a ser x cuadrada e a la x menos 2x e a la x. Y aquí es, el 2 no importa, se sale de la integral. Entonces nada más me concentro en la integral de e a la x, que ya la hemos hecho 3 veces en este proceso. E a la x se vuelve a convertir en e a la x. Ahora, como comentario, esta integral tendría su propia constante, esta integral tendría su propia constante y esta integral tendría su propia constante. Pero las constantes de integración solamente es necesaria una. Por eso es el comentario de que en las integraciones por partes la dejamos en pausa y hasta que acabamos la ponemos. ¿Qué significa eso? Que aquí, como ya acabé, aquí pongo más c. Y ahora sí, ya tenemos nuestra respuesta. El resultado a la integral original es toda esa cadenita de ahí abajo que salió gracias a el proceso de integración por partes. ¿Dudas, comentarios sobre eso? Muy bien, excelente. Entonces, pues pasemos al último ejemplo. Según yo todavía tengo uno más. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Dice que no. Aquí está. Aquí está, ¿ok? Último ejemplo. Otra vez, integración por partes. Es e a la x multiplicado por seno de x. Entonces, vamos a realizar ese ejemplo. Déjenme borrar el pizarrón para poderlo escribir. Denme un momento. Muy bien, entonces la integral que queremos calcular es integral de e a la x seno de x de x. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo primero siempre va a ser decidir qué método de integración es el adecuado para nosotros. ¿Ok? E a la x, perdón, es una función y seno de x es otra. Y se están multiplicando. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros tenemos que ya haber decidido que va a ser integración por partes utilizando la misma fórmula. U por b menos la integral de b de u. Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues nada, lo único que tenemos que hacer es exactamente el mismo proceso. ¿Ok? Entonces, yo tengo que elegir a alguien como u y a alguien más como db. Entonces, alguien tiene que ser u, alguien tiene que ser db. En este orden, u va a ser e a la x. Existen reglas para elegir quién es quién, para que tengan cuidado con eso, pero no pasa nada, ¿ok? Derivadas, derivada de esto, derivada de e a la x, pues sigue siendo e a la x. Y recuerden que aquí lo importante es que para arriba tenemos que integrar. En un formulario de integración, la integral del seno es menos, con signo negativo, coseno. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer con esta información? Sustituirlo en la fórmula azul. Dice, el resultado va a ser u por b
Nada más como es negativo, el menos lo voy a poner de una vez hasta el principio. Menos e a la x multiplicado por el coseno de x. Menos integral de b, pero la b otra vez tiene menos y el menos convierte este menos en más, para que tengamos cuidado, leyes de los signos. Aquí dice menos, se convierte en más. La b vale coseno. Y el du vale e a la x. Entonces, otra vez, nada más por practicidad, lo voy a poner al principio. De x, ahí está. ¿Qué pasó? Pues que aquí otra vez tengo otra integral que se tiene que realizar. Si se alcanza a notar eso, ¿no? Y pues la tenemos que realizar, lo normal. ¿Qué va a pasar? Pues ahora tengo que volver a hacer un diagrama de estos, pero ahora para esta integral de aquí. Donde la u va a ser e a la x. Y del mismo modo que arriba, entonces la du va a ser e a la x. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora ya no tengo seno, ahora tengo coseno de b. Hay que tener cuidado. El coseno antes era lo b, pero este es un proceso separado. El coseno tiene que ser ahora de b. Y misma idea, para encontrar la b, hay que ir para arriba, entonces para arriba es integrar. Y la integral de coseno es seno, sin signo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esa información, tenemos que sustituir de nuevo. Pero pues no debemos ignorar lo que ya tenemos. ¿Ok? Entonces aquí dice menos e a la x, coseno de x, más la integral de... Y ahora sí vuelvo a utilizar la fórmula de integración por partes. Perdón, aquí esto no va primero, porque ya voy a poner el resultado de esta integral. Resultado de esta integral, u por b, pero no estos. U es e a la x, y la b vale seno. Luego, la fórmula dice menos la integral de, dice b de u, pero el de u es e a la x, y el b es seno. Seno de x. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que noten? Comentario súper importante. La integral original que yo quería resolver es la integral que acaba de aparecer al final. ¿Sí se alcanza a notar eso? O sea, yo quería resolverla y en el proceso de resolverla me volvió a aparecer ella misma. Estos se llaman integrales cíclicas. Y es algo muy común en el proceso de integración por partes. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos una integral cíclica? Ah, bueno, pues si son observadores, todo lo que está escrito hasta arriba tiene un signo de igual. Entonces cuenta como una ecuación. Y todas las ecuaciones se pueden despejar. ¿Qué significa? Pues que vamos a despejar. Voy a volver a escribir todo esto, pero todo esto para no escribir tanto lo voy a describir con la letra I. Nada más para abreviar, ¿ok? Dice, la integral que yo quiero resolver es igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x menos, y aquí vuelve a aparecer la integral que quiero resolver. Y lo único que hay que hacer es despejar. ¿Quién quiero despejar la i? Ah, pues esta i que está del otro lado la paso para acá. Está restando, la paso sumando. Pero se puede compactar eso. ¿Por qué? Porque i más i es lo mismo que yo tuviera x más x. Recuerden, cuando se multiplica se eleva al cuadrado, pero cuando se suma, pues nada más es 2 veces. 2 veces la i es igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x. ¿Y quién es el único que me estorba? Porque lo que me interesa es la pura integral. Pues el 2. Y el 2 se está multiplicando y tenemos toda la posibilidad de pasarlo dividiendo. Entonces, la integral que a mí me interesa, es decir, esto de aquí, es igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x, y todo va dividido entre 2.
Y esa ya sería nuestra respuesta. ¿Qué me falta? Pues simplemente como ya acabé, ahora sí, al final del proceso de integración por partes, se le tiene que poner más c. Entonces ya nada más le pongo menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x sobre 2 más c. Y ahora sí, esta sería nuestra respuesta oficial. ¿Ok? Entonces hay que tenerle cuidado a las integrales cíclicas porque son muy comunes. La verdad es que es un proceso que aparece demasiado. ¿Qué pasa con las integrales cíclicas? Pues nada más que no se nos olvide. Si nosotros tenemos una integral adentro de la integral que queremos resolver, hay que despejarlo. La palabra clave es despejar. ¿Ok? Entonces, así es como resolvemos una integral cíclica. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo en orden? Muy bien. Pues si no hay dudas, si no hay comentarios, en realidad aquí es donde nosotros acabamos el día de hoy. Solamente me interesaba que recordaran qué eran las integrales y cuáles son las dos maneras más sencillas de calcularlas, que son, aparte de las fórmulas tradicionales, es el cambio de variable y que se llama integración por partes. Existen más y lo mejor, tanto para mí como para ustedes, es que los investiguen. ¿Ok? Existe algo que se llama fracciones parciales, existen reglas especiales, que son más que nada tips para integrales trigonométricas. Existe una madre que se llama integración por sustitución trigonométrica. Entonces, toda esa clase de cosas existen y no estaría nada mal que ustedes les dieran una checada. ¿Ok? Pero bueno, entonces yo por ahora ya terminé nuestro super repaso de qué son las integrales. Y entonces ya por hoy ya los voy a dejar ir. ¿Ok? Repásenlo. Todo esto se vio en la tarea 0. ¿Ok? Pero pues mañana vamos a empezar a utilizar ahora sí bien esta información, ¿no? ¿Qué información? Pues simplemente después de todo esto necesitamos estas herramientas para calcular todo lo que vamos a calcular mañana. ¿Ok? Pero bueno, dudas, comentarios. Pues parece ser que todo bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, gente, yo por hoy los dejo libres. Tengan un excelente día y nos vemos mañana a las 9. ¿Ok? Y ya pues se pueden retirar. ¿Ok? Los veo mañana, gente. Cuídense mucho, también. Hasta profe, nos vemos mañana, si os quiere. Hasta mañana. Bye, cuídense, por bien. No pisten mucho el lunes.